Bienvenidos al resumen detallado de este valioso libro. Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispenza, es una obra transformadora que fusiona los conocimientos de la neurociencia, la física cuántica y la espiritualidad, para ofrecer un método revolucionario de cambio personal. Publicado en 2012, el libro se ha convertido en un bestseller internacional, traducido a numerosos idiomas y aclamado por lectores de todo el mundo. Joe Dispenza, quiropráctico de formación e investigador en el campo de la neurociencia, presenta en esta obra una premisa audaz. No estamos condenados por nuestra biología o nuestras circunstancias. Por el contrario, tenemos el poder de cambiar nuestra realidad mediante la modificación de nuestros pensamientos y emociones. El libro se estructura en tres partes principales. 1. La ciencia del yo. 2. Tu cerebro en acción. 3. Un nuevo yo. En la primera parte, Dispenza introduce al lector en los fundamentos científicos que sustentan su teoría. Explora conceptos de física cuántica, neuroplasticidad y epigenética, sentando las bases, para comprender cómo nuestros pensamientos y emociones pueden alterar nuestra realidad física. La segunda parte se centra en el funcionamiento del cerebro, y cómo nuestros hábitos mentales y emocionales crean patrones neurológicos que refuerzan nuestra personalidad actual. Dispenza explica cómo estos patrones pueden ser alterados conscientemente para crear nuevas realidades. En la tercera parte, el autor proporciona un plan paso a paso para dejar de ser tú y convertirte en la persona que deseas ser. Esta sección incluye meditaciones guiadas, ejercicios prácticos y técnicas para reprogramar el cerebro y el cuerpo. A lo largo del libro, Dispenza entreteje explicaciones científicas con anécdotas personales y casos de estudio de personas que han logrado cambios significativos en sus vidas utilizando estos métodos. Desde la superación de enfermedades crónicas hasta la transformación de patrones de comportamiento destructivos, estos ejemplos ilustran el potencial de las técnicas propuestas. El objetivo principal de Deja de ser tú es empoderar al lector para que tome el control de su vida, liberándose de los condicionamientos del pasado y creando conscientemente el futuro deseado. Dispenza argumenta que, al comprender y aplicar los principios presentados en el libro, cualquier persona puede experimentar una transformación profunda y duradera. Esta obra desafía muchas creencias convencionales sobre la naturaleza del cambio personal y la realidad misma. Propone que la realidad que experimentamos es maleable y que tenemos mucho más control sobre ella de lo que generalmente creemos. Al mismo tiempo, Dispenza no subestima el esfuerzo requerido para lograr estos cambios, enfatizando la necesidad de práctica constante y dedicación. Deja de ser tú no es solo un libro de autoayuda, es una invitación a reexaminar nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Ofrece una perspectiva que combina ciencia de vanguardia con prácticas milenarias de meditación y conciencia, creando un puente entre el conocimiento ancestral y las últimas investigaciones científicas. Conceptos clave y fundamentos científicos. Joe Dispenza basa su enfoque en varios conceptos científicos clave, que son fundamentales para comprender su método de transformación personal. 1. Física cuántica. Dispenza introduce conceptos de física cuántica para explicar cómo nuestros pensamientos pueden influir en la realidad física. La teoría cuántica sugiere que, a nivel subatómico, la materia no es fija, sino que existe en un estado de posibilidades. El autor argumenta que, nuestros pensamientos y emociones pueden influir en este campo cuántico, afectando así nuestra realidad física. 2. Neuroplasticidad. Este concepto se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y reorganizarse a lo largo de toda nuestra vida. Dispenza explica que cada vez que aprendemos algo nuevo, o tenemos una experiencia, nuestro cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Esta plasticidad cerebral es la base para la posibilidad de cambio que propone el libro. 3. Epigenética. La epigenética estudia cómo los factores ambientales pueden influir en la expresión de nuestros genes, sin cambiar la secuencia de ADN. Dispenza argumenta que nuestros pensamientos y emociones son parte de nuestro ambiente y, por lo tanto, pueden influir en la expresión genética, afectando nuestra salud y bienestar. 4. Neuroquímica. El autor explica cómo nuestros pensamientos y emociones están asociados con la liberación de sustancias químicas en el cerebro.
Estas sustancias, como la dopamina, la serotonina y la adrenalina, influyen en nuestro estado de ánimo y nuestras respuestas fisiológicas. Dispenza argumenta que podemos aprender a controlar conscientemente esta neuroquímica. 5. El subconsciente y los hábitos. Dispensa dedica una parte significativa del libro a explicar cómo nuestros hábitos y comportamientos automáticos están arraigados en el subconsciente. Estos patrones, formados por experiencias pasadas y repetición, se convierten en nuestra personalidad por defecto. El autor propone que, para cambiar, debemos acceder y reprogramar este nivel subconsciente. 6. El cuerpo-mente. El libro enfatiza la conexión íntima entre el cuerpo y la mente. Dispensa explica que nuestros pensamientos y emociones no son solo fenómenos mentales, sino que tienen correlatos físicos en nuestro cuerpo. Cada estado emocional está asociado con una firma química y neural específica. 7. El campo cuántico y la conciencia. Dispensa introduce la idea de un campo cuántico de posibilidades infinitas, similar al concepto de campo unificado en física. Sugiere que nuestra conciencia puede interactuar con este campo para manifestar nuevas realidades. 8. El efecto observador. Basándose en principios de la física cuántica, Dispensa explica cómo el acto de observar puede influir en el resultado de un experimento. Extrapola este concepto a la vida cotidiana, sugiriendo que nuestra atención y expectativas pueden influir en los resultados que experimentamos. 9. Coherencia cardíaca. El autor introduce investigaciones sobre la relación entre el corazón y el cerebro, explicando cómo alcanzar un estado de coherencia cardíaca puede mejorar nuestra capacidad de cambio y manifestación. 10. Ondas cerebrales. Dispensa explica los diferentes tipos de ondas cerebrales, beta, alfa, zeta, delta, y cómo cada estado está asociado con diferentes niveles de conciencia y receptividad al cambio. Argumenta que acceder a estados cerebrales específicos a través de la meditación puede facilitar la reprogramación mental. 11. El espacio cuántico. Este concepto se refiere a un estado mental de posibilidades infinitas, libre de las limitaciones del espacio y el tiempo convencionales. Dispensa propone que, al acceder a este espacio, podemos superar nuestras limitaciones percibidas y manifestar nuevas realidades. 12. La memoria del futuro. En contraposición a la memoria convencional del pasado, Dispensa introduce el concepto de memoria del futuro. Sugiere que podemos crear recuerdos vívidos de un futuro deseado, lo que ayuda a alinear nuestras emociones y acciones con esa visión. Estos conceptos científicos y teóricos forman la base sobre la cual Dispensa construye su método de transformación personal. Al integrar estos principios, el autor crea un marco conceptual que desafía las nociones convencionales sobre la naturaleza de la realidad y el potencial humano para el cambio. Dispensa argumenta que, al comprender y aplicar estos principios, podemos liberarnos de los patrones limitantes del pasado y crear conscientemente nuevas realidades. Sin embargo, también enfatiza que este proceso requiere práctica constante, dedicación y la voluntad de desafiar nuestras creencias arraigadas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. El modelo del cerebro y el cuerpo. En Deja de ser tú, el Dr. Joe Dispenza dedica una parte significativa a explicar cómo funcionan el cerebro y el cuerpo en relación con nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Este modelo es crucial para entender cómo podemos cambiar y por qué a menudo nos resulta difícil hacerlo. Estructura y función del cerebro. Dispenza describe el cerebro como un órgano complejo, compuesto por diferentes regiones, cada una con funciones específicas. Neocórtex. Es la parte más evolucionada del cerebro, responsable del pensamiento consciente, el razonamiento y la planificación. Dispenza explica cómo podemos usar esta parte del cerebro para iniciar cambios conscientes en nuestros patrones de pensamiento. Sistema límbico. Esta región es responsable de nuestras emociones y memoria a largo plazo. El autor enfatiza cómo nuestras emociones habituales pueden secuestrar nuestro pensamiento racional. Cerebelo. Almacena los programas de comportamiento automático y los hábitos. Dispensa explica cómo nuestros hábitos arraigados se convierten en programas automáticos que ejecutamos sin pensar. Tronco encefálico.
Controla las funciones automáticas del cuerpo, como la respiración y el ritmo cardíaco. El autor menciona cómo el estrés crónico puede afectar estas funciones básicas. El ciclo pensamiento-sentimiento. Dispensa describe un ciclo que perpetúa nuestros patrones de comportamiento. 1. Pensamos de cierta manera. 2. Esto produce una respuesta química en el cerebro, emoción. 3. La emoción influye en cómo pensamos. 4. Esto refuerza el pensamiento original, creando un ciclo. El autor argumenta que este ciclo crea una adicción a ciertos estados emocionales, lo que hace difícil el cambio. Neuroplasticidad y creación de nuevos circuitos. Dispensa explica cómo podemos aprovechar la neuroplasticidad para crear nuevos circuitos neuronales. 1. Al pensar de manera diferente, creamos nuevas conexiones neuronales. 2. La repetición fortalece estas conexiones. 3. Con el tiempo, estos nuevos patrones de pensamiento se vuelven automáticos. El cuerpo como mente subconsciente. Un concepto clave en el libro es la idea de que el cuerpo se convierte en una mente subconsciente. 1. Nuestras experiencias emocionales repetidas crean una memoria química en el cuerpo. 2. El cuerpo se acostumbra a ciertos estados emocionales y los espera. 3. Esto puede llevar a que el cuerpo sabotee nuestros intentos de cambio para mantener la homeostasis emocional familiar. El estado del ser. Dispensa introduce el concepto de estado del ser, que es la combinación de 1. Pensamientos, neocórtex. 2. Emociones, sistema límbico. 3. Comportamientos, cerebelo. Argumenta que para cambiar verdaderamente, debemos alterar este estado del ser en su totalidad. El papel del estrés. El autor dedica tiempo a explicar cómo el estrés crónico afecta al cerebro y al cuerpo. 1. Activa constantemente la respuesta de lucha o huida. 2. Desvía recursos de las funciones superiores del cerebro. 3. Puede llevar a problemas de salud a largo plazo. La meditación y el cerebro. Dispensa explica cómo la meditación puede cambiar el cerebro. 1. Reduce la actividad en las regiones asociadas con el yo autobiográfico. 2. Aumenta la actividad en regiones asociadas con la atención y la conciencia. 3. Puede ayudar a acceder a estados cerebrales más receptivos al cambio, ondas alfa y zeta. El campo cuántico y el cerebro. El autor propone una conexión entre el cerebro y el campo cuántico. 1. Sugiere que nuestros pensamientos y emociones coherentes pueden sintonizar con ciertas posibilidades en el campo cuántico. 2. Argumenta que podemos usar nuestra mente para influir en la realidad a nivel cuántico. Este modelo del cerebro y el cuerpo proporciona la base para las técnicas prácticas que Dispensa introduce más adelante en el libro. Al comprender cómo funcionan nuestros pensamientos, emociones y comportamientos a nivel neurobiológico, podemos empezar a tomar medidas conscientes para cambiarlos. Si es de tu agrado este resumen, por favor, apóyame con tu poderoso like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise y no te pierdas mi nuevo contenido. Así me ayudas muchísimo a llegar a más personas y al crecimiento del canal. También puedes compartir y sugerir este video con tu familia y amigos, ellos te agradecerán este mensaje de gran valor para una vida más plena y feliz. Continuamos. El papel de las emociones y los pensamientos. En Deja de ser tú, el Dr. Joe Dispenza enfatiza el papel crucial que juegan las emociones y los pensamientos en la formación de nuestra realidad y en el proceso de cambio personal. Esta sección explora cómo nuestros estados emocionales y patrones de pensamiento influyen en nuestra biología y en nuestra experiencia de vida. La química de las emociones. Dispensa explica que cada emoción está asociada con una firma química específica en el cuerpo. Las emociones positivas, como el amor y la gratitud, están asociadas con la liberación de hormonas y neurotransmisores que promueven la salud y el bienestar. Las emociones negativas, como el miedo y la ira, desencadenan la liberación de sustancias químicas relacionadas con el estrés, que pueden ser perjudiciales si se mantienen a largo plazo. El autor argumenta que nos volvemos adictos a ciertas emociones, porque nuestro cuerpo se acostumbra a su química particular. Pensamientos y realidad. Dispensa propone que nuestros pensamientos tienen un impacto directo en nuestra realidad.
1. Los pensamientos repetitivos crean surcos neuronales en el cerebro, formando patrones de pensamiento habituales. 2. Estos patrones de pensamiento influyen en nuestras percepciones y decisiones, creando así nuestra experiencia de la realidad. 3. Al cambiar conscientemente nuestros pensamientos, podemos alterar estos patrones y, por ende, nuestra realidad. La conexión mente-cuerpo. El autor enfatiza la estrecha relación entre la mente y el cuerpo. 1. Los pensamientos y las emociones no son solo fenómenos mentales, sino que tienen correlatos físicos en el cuerpo. 2. El estrés mental prolongado puede manifestarse como síntomas físicos o enfermedades. 3. Los estados mentales positivos pueden promover la salud física y la curación. El ciclo de retroalimentación emocional. Dispensa describe un ciclo que perpetúa nuestros estados emocionales. 1. Tenemos un pensamiento que genera una emoción. 2. Esta emoción refuerza el pensamiento original. 3. Este ciclo se repite, fortaleciendo tanto el patrón de pensamiento como la respuesta emocional. Romper este ciclo es clave para el cambio personal. Emociones como hábitos. El autor argumenta que muchas de nuestras respuestas emocionales son en realidad hábitos. 1. Reaccionamos de manera similar a situaciones similares. 2. Estas reacciones se vuelven automáticas con el tiempo. 3. Para cambiar, debemos ser conscientes de estos patrones y elegir conscientemente respuestas diferentes. El poder de la atención. Dispensa enfatiza la importancia de donde enfocamos nuestra atención. 1. Lo que atendemos tiende a expandirse en nuestra experiencia. 2. Enfocarse constantemente en problemas o limitaciones puede perpetuarlos. 3. Dirigir la atención hacia posibilidades positivas puede ayudar a manifestarlas. Emociones elevadas. El autor introduce el concepto de emociones elevadas como gratitud, amor incondicional y alegría. 1. Estas emociones tienen efectos positivos en la biología y la psicología. 2. Cultivar estas emociones puede ayudar a superar patrones limitantes. 3. La práctica regular de estas emociones puede llevar a cambios duraderos en el cerebro y el cuerpo. Pensamientos limitantes versus pensamientos empoderados. Dispensa contrasta dos tipos de patrones de pensamiento. 1. Pensamientos limitantes, basados en el miedo, la duda y la escasez. 2. Pensamientos empoderados, basados en la posibilidad, la confianza y la abundancia. El autor proporciona técnicas para identificar y transformar los pensamientos limitantes. La importancia de la coherencia. Dispensa enfatiza la importancia de la coherencia entre pensamientos y emociones. 1. Cuando nuestros pensamientos y emociones están alineados, creamos un estado de coherencia interna. 2. Este estado de coherencia aumenta nuestra capacidad para manifestar cambios en nuestra vida. 3. La práctica de la meditación y la visualización puede ayudar a lograr esta coherencia. Trascendiendo las emociones del pasado. Una parte clave del método de dispensa implica liberarse de las emociones asociadas con experiencias pasadas. 1. Identifica cómo las experiencias pasadas influyen en tus respuestas emocionales actuales. 2. Aprende a desmemorizar estas emociones a través de técnicas de meditación. 3. Crea nuevas asociaciones emocionales más positivas y empoderadoras. En resumen, Dispensa argumenta que nuestros pensamientos y emociones son herramientas poderosas para el cambio personal. Al entender cómo funcionan y aprender a manejarlos conscientemente, podemos transformar nuestra biología, nuestro comportamiento y, en última instancia, nuestra realidad. El proceso de cambio personal. Joe Dispenza dedica una parte significativa de Deja de ser tú a delinear un proceso detallado para lograr un cambio personal profundo y duradero. Este proceso integra los conceptos científicos y teóricos que ha presentado anteriormente en el libro. 1. Reconocimiento y conciencia. El primer paso en el proceso de cambio es tomar conciencia de nuestros patrones actuales. Identificar pensamientos, emociones y comportamientos habituales. Reconocer cómo estos patrones han creado nuestra realidad actual. Desarrollar una comprensión de cómo nuestro yo actual está condicionado por experiencias pasadas. 2. Decisión y compromiso. Dispenza enfatiza la importancia de tomar una decisión firme de cambiar.
Definir claramente qué aspectos de uno mismo se quieren cambiar. Comprometerse plenamente con el proceso de transformación. Estar dispuesto a salir de la zona de confort y enfrentar la incomodidad del cambio. 3. Desmemorizar el yo antiguo. Esta etapa implica comenzar a desmantelar los patrones neurológicos y emocionales que sostienen el yo actual. Practicar la autoobservación para identificar respuestas automáticas. Utilizar técnicas de meditación para desconectarse de los estados emocionales habituales. Aprender a no reaccionar a los estímulos que antes desencadenaban respuestas automáticas. 4. Reacondicionar el cerebro y el cuerpo. Dispensa proporciona técnicas específicas para reprogramar el cerebro y el cuerpo. Utilizar la visualización y la meditación guiada para crear nuevos circuitos neuronales. Practicar la instalación de nuevos estados emocionales deseados. Usar afirmaciones y autosugestión para reforzar nuevos patrones de pensamiento. 5. Crear una nueva personalidad. Esta etapa implica definir y encarnar conscientemente una nueva versión de uno mismo. Visualizar detalladamente cómo piensa, siente y actúa el nuevo yo. Practicar la encarnación de esta nueva personalidad en la vida diaria. Cultivar las emociones elevadas asociadas con este nuevo estado del ser. 6. Nuevos entornos y nuevas posibilidades. Dispensa enfatiza la importancia de crear nuevos contextos que apoyen el cambio. Buscar nuevas experiencias que desafíen los viejos patrones. Alterar conscientemente el entorno físico y social para apoyar la nueva identidad. Estar abierto a nuevas posibilidades y oportunidades que antes no se consideraban. 7. Vivir en el campo cuántico. El autor introduce prácticas para conectar con el campo cuántico de posibilidades. Utilizar la meditación para acceder a estados de conciencia expandida. Practicar la visualización de futuros deseados, como si ya estuvieran ocurriendo. Cultivar un estado de receptividad a las sincronicidades y oportunidades inesperadas. 8. Superar los obstáculos. Dispensa reconoce que el proceso de cambio no es lineal y proporciona estrategias para superar obstáculos. Anticipar y prepararse para la resistencia interna y externa. Desarrollar resiliencia para manejar los retrocesos y las dudas. Utilizar los desafíos como oportunidades para reforzar el compromiso con el cambio. 9. Consolidación y mantenimiento. El autor enfatiza la importancia de mantener y reforzar los cambios logrados. Practicar regularmente las técnicas aprendidas, incluso después de ver resultados. Celebrar los éxitos y usar estas experiencias positivas como motivación. Continuar evolucionando y estableciendo nuevos objetivos de crecimiento personal. 10. Integración en la vida cotidiana. Dispensa proporciona orientación sobre cómo integrar este proceso de cambio en la vida diaria. Establecer rutinas diarias que incluyan meditación y prácticas de visualización. Aplicar conscientemente los nuevos patrones de pensamiento y comportamiento en situaciones cotidianas. Mantener un equilibrio entre el trabajo interno y las acciones externas. 11. Monitoreo y ajuste. El autor sugiere un proceso continuo de autoevaluación y ajuste. Llevar un diario para rastrear cambios y progresos. Estar dispuesto a ajustar las técnicas y enfoques según sea necesario. Buscar retroalimentación de confianza de otros para obtener perspectivas adicionales. 12. Expansión y contribución. Finalmente, Dispensa anima a los lectores a expandir su visión más allá del cambio personal. Considerar cómo los cambios personales pueden impactar positivamente en otros y en el mundo. Explorar formas de compartir las lecciones aprendidas y ayudar a otros en su propio viaje de transformación. Visualizar y trabajar hacia un futuro que beneficie no solo al individuo, sino a la comunidad y al mundo en general. Este proceso de cambio personal, según Dispensa, no es un evento único, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y evolución. Requiere dedicación, práctica constante y la voluntad de desafiar las creencias y patrones arraigados. Sin embargo, el autor asegura que siguiendo este proceso, es posible lograr transformaciones profundas y duraderas en la vida. Técnicas y ejercicios prácticos. Joe Dispensa no solo proporciona una base teórica en Deja de ser tú, sino que también ofrece una serie de técnicas y ejercicios prácticos para implementar el proceso de cambio.
Estas herramientas están diseñadas para ayudar al lector a aplicar los conceptos del libro en su vida diaria. Aquí se presentan algunas de las técnicas más importantes. 1. Meditación para cambiar las creencias y percepciones. Dispensa propone una forma específica de meditación que combina atención focalizada y visualización creativa. Comenzar con la relajación progresiva del cuerpo. Centrar la atención en el espacio alrededor del cuerpo. Visualizar el desmontaje de la vieja personalidad y la creación de un nuevo yo. Imaginar vívidamente cómo se siente, piensa y actúa este nuevo yo. 2. Ejercicio de reconocimiento del yo actual. Este ejercicio ayuda a identificar los patrones actuales. Hacer una lista de rasgos de personalidad, hábitos y creencias dominantes. Reflexionar sobre cómo estos aspectos han influido en la vida actual. Identificar qué aspectos se desean cambiar y por qué. 3. Técnica de desmemorización emocional. Este ejercicio está diseñado para liberar las cargas emocionales del pasado. Identificar una emoción limitante recurrente. Durante la meditación, observar esta emoción sin juzgarla. Practicar el dejarla ir, visualizando cómo se disuelve o se transforma. 4. Visualización del futuro deseado. Dispensa enfatiza la importancia de crear una memoria del futuro. Imaginar detalladamente el futuro deseado, como si ya estuviera ocurriendo. Involucrar todos los sentidos en esta visualización. Generar y mantener las emociones asociadas con este futuro durante la visualización. 5. Práctica de coherencia cardíaca. Esta técnica se centra en alinear el corazón y el cerebro. Enfocar la atención en el área del corazón. Respirar lenta y profundamente, imaginando que se respira a través del corazón. Generar una emoción positiva como gratitud o amor mientras se mantiene este enfoque. 6. Ejercicio de reescritura del pasado. Esta técnica ayuda a cambiar la percepción de eventos pasados. Identificar un evento pasado que aún genera emociones negativas. Durante la meditación, revivir el evento pero cambiando conscientemente la respuesta emocional. Practicar ver el evento desde una perspectiva más sabia y compasiva. 7. Técnica de instalación de nuevos estados emocionales. Este ejercicio ayuda a cultivar estados emocionales deseados. Identificar una emoción positiva que se quiera experimentar más frecuentemente. Durante la meditación, generar esta emoción intensamente. Anclar esta emoción a una señal física, como presionar el pulgar y el índice juntos. 8. Práctica de atención plena en la vida cotidiana. Dispensa sugiere incorporar la atención plena en las actividades diarias. Elegir una actividad rutinaria, como comer o caminar, y realizarla con total presencia. Observar pensamientos y emociones sin juzgarlos durante estas actividades. Practicar la respuesta consciente, en lugar de la reacción automática en situaciones cotidianas. 9. Ejercicio de reprogramación del subconsciente. Esta técnica se realiza justo antes de dormir y al despertar. Justo antes de dormir, repetir afirmaciones positivas relacionadas con el cambio deseado. Al despertar, antes de abrir los ojos, visualizar el día como si ya fueras la persona que deseas ser. 10. Técnica de vivir en el campo cuántico. Este ejercicio está diseñado para conectar con el campo de posibilidades infinitas. Durante la meditación, imaginar que el cuerpo se disuelve en el espacio. Experimentar una sensación de unidad con todo lo que existe. Desde este estado, imaginar las posibilidades futuras manifestándose. 11. Práctica de gratitud anticipada. Dispensa sugiere expresar gratitud por cosas que aún no han ocurrido. Hacer una lista diaria de cosas por las que se está agradecido, incluyendo eventos futuros deseados. Generar la emoción de gratitud, como si estos eventos ya hubieran ocurrido. 12. Ejercicio de observación del yo. Esta práctica ayuda a desarrollar la autoconciencia. Durante el día, tomar pausas de conciencia para observar pensamientos, emociones y comportamientos. Notar patrones recurrentes sin juzgarlos. Practicar la elección consciente de respuestas alternativas. 13. Técnica de superación de obstáculos. Este ejercicio ayuda a prepararse para posibles desafíos. Identificar posibles obstáculos en el camino del cambio.
Visualizar estos obstáculos y practicar mentalmente cómo superarlos. Generar las emociones de confianza y determinación al enfrentar estos desafíos imaginarios. 14. Práctica de embodiment o encarnación del nuevo yo. Este ejercicio ayuda a integrar la nueva personalidad en la vida diaria. Antes de situaciones importantes, tomar unos momentos para ponerse en el papel del nuevo yo. Ajustar la postura, la respiración y la expresión facial para alinearse con esta nueva identidad. Actuar conscientemente desde este nuevo estado del ser durante la situación. Dispensa enfatiza que estas técnicas deben practicarse regularmente para obtener resultados. Sugiere dedicar tiempo cada día, preferiblemente por la mañana, para realizar estos ejercicios. También anima a los lectores a experimentar con las técnicas y adaptarlas según sea necesario para que se ajusten a sus necesidades y estilos de vida individuales. Casos de estudio y ejemplos. En Deja de ser tú, Dispensa utiliza numerosos casos de estudio y ejemplos para ilustrar la efectividad de sus métodos y teorías. Estos casos abarcan una amplia gama de situaciones y condiciones, desde problemas de salud hasta transformaciones personales y profesionales. Aquí se presentan algunos de los ejemplos más destacados. 1. La curación de la lesión de columna de Dispensa. El autor comparte su propia experiencia de recuperación de una grave lesión de columna vertebral tras un accidente de bicicleta. En lugar de someterse a una cirugía que podría haberlo dejado paralizado, utilizó técnicas de visualización y meditación para facilitar su curación. Este caso personal fue el catalizador de su investigación sobre el poder de la mente sobre el cuerpo. 2. Superación del cáncer. Dispensa relata varios casos de personas que lograron superar el cáncer utilizando sus técnicas. Por ejemplo, menciona a una mujer con cáncer de mama en etapa avanzada que, a través de la meditación y la visualización intensiva, logró una remisión completa que sorprendió a sus médicos. 3. Transformación de la depresión crónica. El autor describe el caso de un hombre que había sufrido de depresión severa durante décadas. Después de aplicar las técnicas de Dispensa durante varios meses, experimentó una transformación significativa en su estado de ánimo y calidad de vida. 4. Superación de adicciones. Se presenta el caso de un individuo que luchaba contra la adicción al alcohol. Utilizando las técnicas de meditación y reprogramación mental, logró superar su adicción y transformar completamente su vida. 5. Éxito profesional inesperado. Dispensa comparte la historia de una mujer que, después de años de luchar en su carrera, utilizó las técnicas de visualización y vivir en el campo cuántico, para manifestar oportunidades profesionales que antes parecían inalcanzables. 6. Sanación de enfermedades autoinmunes. Se mencionan varios casos de personas con condiciones como lupus o artritis reumatoide, que experimentaron mejoras significativas en sus síntomas después de practicar regularmente las técnicas propuestas en el libro. 7. Transformación de relaciones. El autor presenta ejemplos de cómo individuos lograron mejorar significativamente sus relaciones personales al cambiar sus patrones de pensamiento y comportamiento utilizando sus métodos. 8. Superación del trauma. Dispensa relata casos de personas que lograron superar traumas profundos del pasado, incluyendo abuso infantil y estrés postraumático, a través de la práctica consistente de sus técnicas de meditación y reprogramación emocional. 9. Pérdida de peso y transformación física. Se presentan ejemplos de individuos que lograron perder peso significativo y mejorar su salud física general al cambiar su mentalidad y aplicar las técnicas del libro. 10. Manifestación de oportunidades. Dispensa comparte historias de personas que, al practicar la vivencia en el campo cuántico, experimentaron sincronicidades y oportunidades inesperadas que cambiaron el curso de sus vidas. 11. Superación de fobias. Se mencionan casos de individuos que lograron superar fobias de larga data, como el miedo a volar o a hablar en público, utilizando las técnicas de reprogramación mental y emocional. 12. Mejora en el rendimiento atlético. El autor presenta ejemplos de atletas que mejoraron significativamente su rendimiento al aplicar técnicas de visualización y programación mental. Estos casos de estudio y ejemplos sirven para varios propósitos en el libro. Ilustran la aplicabilidad práctica de las teorías y técnicas de Dispensa. Proporcionan inspiración y motivación a los lectores.
Demuestran la versatilidad del método, mostrando su eficacia en una amplia gama de situaciones. Ayudan a los lectores a visualizar cómo podrían aplicar estas técnicas en sus propias vidas. Dispensa utiliza estos ejemplos para reforzar su argumento de que el cambio profundo y duradero es posible para cualquier persona que esté dispuesta a aplicar conscientemente estos principios y técnicas. Aplicaciones en la vida cotidiana. Joe Dispenza no solo presenta teorías y técnicas en Deja de ser tú, sino que también ofrece orientación sobre cómo aplicar estos conceptos en la vida diaria. Esta sección del libro es crucial porque ayuda a los lectores a integrar las enseñanzas en su rutina cotidiana. Aquí se presentan algunas de las principales aplicaciones prácticas que Dispenza sugiere. 1. Establecer una rutina diaria de meditación. Dispenza recomienda meditar al menos una vez al día, preferiblemente por la mañana. Sugiere comenzar con sesiones cortas, 10 a 15 minutos, e ir aumentando gradualmente. Enfatiza la importancia de la consistencia sobre la duración. 2. Práctica de atención plena durante actividades cotidianas. Elegir actividades rutinarias, como comer, caminar o ducharse, para practicar la atención plena. Enfocarse completamente en la experiencia sensorial de la actividad. Usar estos momentos para desconectarse de patrones de pensamiento habituales. 3. Monitoreo constante de pensamientos y emociones. Desarrollar el hábito de observar los propios pensamientos y emociones a lo largo del día. Identificar patrones recurrentes y triggers o desencadenantes emocionales. Practicar la elección consciente de pensamientos y respuestas emocionales. 4. Implementación de afirmaciones positivas. Crear afirmaciones que reflejen el nuevo yo deseado. Repetir estas afirmaciones varias veces al día, especialmente al despertar y antes de dormir. Combinar las afirmaciones con la visualización y la generación de emociones positivas. 5. Visualización diaria del futuro deseado. Dedicar tiempo cada día para visualizar vívidamente los objetivos y el futuro deseado. Involucrar todos los sentidos en esta visualización. Generar y mantener las emociones asociadas con el logro de estos objetivos. 6. Práctica de gratitud. Mantener un diario de gratitud, anotando cosas por las que se está agradecido cada día. Incluir gratitud por cosas que aún no han ocurrido pero se desean manifestar. Generar genuinamente el sentimiento de gratitud al hacer este ejercicio. 7. Creación de un ambiente de apoyo. Modificar el entorno físico para que refleje y apoye el nuevo yo. Rodearse de personas que apoyen y estimulen el crecimiento personal. Limitar la exposición a influencias negativas o que refuercen viejos patrones. 8. Toma de decisiones consciente. Antes de tomar decisiones importantes, tomarse un momento para centrarse y alinearse con el nuevo yo. Considerar si las decisiones están en línea con la visión del futuro deseado. Practicar la toma de decisiones desde un estado de calma y claridad mental. 9. Manejo del estrés y las emociones negativas. Utilizar técnicas de respiración y meditación para manejar situaciones estresantes. Practicar la desmemorización de emociones negativas cuando surjan. Reencuadrar situaciones desafiantes como oportunidades de crecimiento. 10. Establecimiento y revisión regular de metas. Establecer metas claras y específicas alineadas con la visión del futuro deseado. Revisar y ajustar estas metas regularmente. Celebrar los logros, por pequeños que sean, para reforzar el cambio positivo. 11. Práctica de la coherencia cardíaca. Implementar breves sesiones de coherencia cardíaca varias veces al día. Utilizar esta técnica antes de situaciones importantes o estresantes. Practicar la generación de emociones positivas durante estas sesiones. 12. Integración del nuevo yo en interacciones sociales. Antes de interacciones sociales, tomar un momento para alinearse con el nuevo yo. Practicar nuevas formas de comunicación y comportamiento en estas interacciones. Reflexionar después sobre cómo estas interacciones difieren de los patrones antiguos. 13. Mantenimiento de un diario de transformación. Llevar un registro diario de pensamientos, emociones y experiencias. Notar y celebrar los cambios y progresos, por pequeños que sean. Usar el diario como herramienta para identificar áreas de mejora y ajustar el enfoque.
14. Creación de rituales personales. Desarrollar rituales personales que refuercen el nuevo yo, por ejemplo, una rutina matutina específica. Infundir significado e intención en estas prácticas. Usar estos rituales como anclas para mantener el enfoque en el cambio deseado. 15. Práctica de la autorregulación emocional. Aprender a reconocer señales tempranas de estados emocionales no deseados. Implementar técnicas de autorregulación, como la respiración profunda o la meditación breve, cuando sea necesario. Practicar la generación consciente de estados emocionales positivos. 16. Cultivo de la curiosidad y el aprendizaje continuo. Mantener una actitud de apertura y curiosidad hacia nuevas ideas y experiencias. Buscar activamente oportunidades de aprendizaje relacionadas con el crecimiento personal. Aplicar nuevos conocimientos a la práctica diaria de transformación. 17. Integración del cuerpo en el proceso de cambio. Prestar atención a las sensaciones corporales y usarlas como información. Incorporar el movimiento consciente, como el yoga o el tai chi, en la rutina diaria. Usar el cuerpo como herramienta para anclar nuevos estados emocionales y mentales. 18. Práctica de la desidentificación. Cultivar la capacidad de observar pensamientos y emociones sin identificarse completamente con ellos. Practicar el paso atrás mental en situaciones desafiantes. Usar esta habilidad para crear espacio entre el estímulo y la respuesta en la vida diaria. Dispensa enfatiza que la clave para el éxito en la aplicación de estas prácticas es la consistencia y la paciencia. Sugiere que los cambios significativos pueden comenzar a notarse en unas pocas semanas, pero que la transformación profunda y duradera requiere un compromiso a largo plazo con estas prácticas. Conclusiones y reflexiones finales. En la parte final de Deja de ser tú, el Dr. Joe Dispenza sintetiza los conceptos clave del libro y ofrece algunas reflexiones finales para los lectores. 1. El poder de la mente. Dispenza reitera su mensaje central de que tenemos mucho más control sobre nuestras vidas y nuestra biología de lo que generalmente creemos. Nuestra mente, a través de nuestros pensamientos y emociones, tiene el poder de remodelar nuestra realidad. 2. La naturaleza del cambio. El autor enfatiza que el cambio verdadero y duradero no es un evento único, sino un proceso continuo. Requiere dedicación, práctica constante y la voluntad de desafiar nuestras creencias y patrones arraigados. 3. La importancia de la coherencia. Dispenza subraya la necesidad de alinear pensamientos, emociones y acciones para lograr un cambio efectivo. Esta coherencia interna es fundamental para manifestar la realidad deseada. 4. El papel de la conciencia. El libro concluye que aumentar nuestra conciencia es el primer paso crucial en el proceso de transformación. Ser conscientes de nuestros patrones automáticos nos permite empezar a cambiarlos. 5. La conexión con el campo cuántico. Dispenza reitera su creencia en la conexión entre nuestra conciencia y el campo cuántico de posibilidades infinitas. Sugiere que al acceder a este campo, podemos manifestar realidades que van más allá de nuestras limitaciones percibidas. 6. La responsabilidad personal. El autor enfatiza que cada individuo tiene la responsabilidad de su propia transformación. No podemos culpar a las circunstancias externas por nuestra falta de cambio. 7. El impacto colectivo. Dispenza sugiere que cuando los individuos se transforman, tienen el potencial de influir positivamente en su entorno y en la sociedad en general. 8. La invitación al viaje. El libro concluye con una invitación a los lectores a embarcarse en su propio viaje de autodescubrimiento y transformación. Dispenza anima a los lectores a aplicar los principios y técnicas del libro en sus propias vidas. 9. La promesa del potencial humano. Finalmente, el autor expresa su convicción de que todos tenemos un potencial ilimitado para el crecimiento y la transformación. Sugiere que al dejar de ser tú, paradójicamente, nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. Dispenza concluye el libro con un mensaje de esperanza y empoderamiento. Argumenta que, aunque el proceso de cambio puede ser desafiante, los resultados son profundamente gratificantes. Invita a los lectores a imaginar un mundo donde más personas se comprometan con su crecimiento personal y transformación, sugiriendo que tal cambio individual podría conducir a una transformación positiva a escala global.
El autor finaliza recordando a los lectores que el verdadero poder para cambiar sus vidas reside dentro de ellos mismos, y que, con las herramientas y conocimientos proporcionados en el libro están equipados para emprender este viaje transformador. Recuerda que aunque este resumen proporciona una visión general, la experiencia de leer el libro completo ofrece perspectivas adicionales y una comprensión más profunda de las técnicas de dispensa. Si deseas obtener el libro original, te dejo el enlace directo en la descripción de este video y primer comentario. Si es así, entonces has tomado una buena decisión, ya que Deja de ser tú, contiene conceptos complejos que pueden requerir tiempo para asimilar. Es mi deseo que haya sido de tu agrado este resumen. Por favor apóyame con tu like, suscríbete y activa la campanita, para que YouTube te avise sobre nuevo contenido. Me ayudaría muchísimo si me dejas un comentario con la frase, yo soy la fuerza que libera todo mi potencial. Así sabré que te ha gustado este resumen, y YouTube comprenderá que este video es bien recibido, y compartirá a más personas este mensaje de gran valor. Te deseo lo mejor y una lluvia de bendiciones. Aquí tienes otro video que te ofrece más herramientas y conocimientos para lograr liberar todo tu potencial. Agradezco mucho que me hayas acompañado hasta aquí, para continuar creciendo juntos. Muchas gracias por tu apoyo.